nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 692 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los miembros de la familia. Hoy profundizaremos en el número 2223 en continuación con el tema Los deberes de los padres. Número 2223 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonían esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Y nos regala este número del catecismo un texto de la carta de los Efesios. El que ama a su hijo, le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo, sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Es un número un poco extenso, pero muy precioso, que iremos desgranando poco a poco, ¿no? Hay una invitación a concretar la responsabilidad que los padres tienen en la educación de los hijos. Esto que hemos estado hablando desde la catequesis pasada. Testimonían esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar. Y hay una lista de virtudes preciosas que nos hace el catecismo. Dice: donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es el lugar apropiado para la educación de estas virtudes. Y saben, esto solo se puede educar en la familia. Solo. Nadie más lo puede hacer. Otras cosas se pueden delegar, sin duda alguna, como es, por ejemplo, parte de la educación académica. Eso se puede delegar. Pero la creación de un hogar, eso no se puede delegar. Eso solamente lo pueden hacer los padres. Es el primer testimonio que hay de responsabilidad, el hogar.
Todos, en cierta manera, somos conscientes que la palabra hogar no se refiere únicamente a una casa. Se pueden tener 3 casas y no tener un hogar. En el hogar, en el seno de la familia, tiene su lugar la comunión, el encuentro, la seguridad, la calma. Incluso etimológicamente, la palabra hogar significa o viene de hoguera, el lugar en el que se reunían en torno al fuego para calentarse. Crear un hogar es hacer un lugar donde la familia se da calor mutuamente. Incluso por extensión, podríamos decir, cuando llamamos a estas preciosas organizaciones que existen en el mundo católico, la casa hogar significa como esa casa de retiros, esa institución de acogida donde tienen personas abandonadas, niños huérfanos, niños abandonados, personas en vicios, donde entran en la casa hogar para hacer procesos de sanación y de rehabilitación, donde se pretende crear un ambiente hogareño para ellos que muchas veces no lo tuvieron y por eso cayeron en desgracia. Esto de crear un hogar puede parecer muy evidente, pero lo cierto es que carecemos bastante de ello. Estamos llenos de casas, pero no de hogares. Muchas veces las familias pueden parecer más bien como un hotel, donde sí hay una convivencia, pero es una convivencia fría. La gente entra y sale, incluso comiendo en turnos. Encendemos la televisión y no hablamos. Y eso hoy en las familias es un drama tremendo. No se diga del refugio en el que se convierten las habitaciones. El 60% de los niños de nuestra sociedad tienen en su habitación televisión, computadora, tableta y teléfono. Y todo eso se convierte en un refugio. Después no digan los padres que por qué sus hijos son como son, que no les hablan, que no conviven, que no comparten, que no dicen nada. Tienen su habitación una televisión, un computador, una tableta y un teléfono. Un refugio. Y qué difícil es crear un hogar donde cada uno tiene el refugio en su cuarto y no sale. Son familias donde hay una casa, sí, con muchos cuartos, sí, pero no hay un hogar. Es un pecado de época. Cuando en el hogar no hay calor de vida, entonces se educan en otros lugares, en la computadora, en la tableta, en el teléfono o en la calle. A falta del calor del hogar, cada uno se busca dónde lo puede encontrar. Y hay muchos lugares donde los pueden encontrar, muchos de ellos dañinos, o la mayoría de ellos dañinos, pero encuentran. Además, ocurre casi inconscientemente. Si uno no tiene un calor de hogar como referente, inevitablemente estará buscando compensaciones afectivas en cualquier otro lado. Cuando no hay un hogar, un calor de hogar, por eso es muy fácil que nuestros hijos consiguen su primera novia, ven otra familia donde hay calor de hogar y no quieren salir de ahí. Esos son los que encuentran un hogar bueno a su alrededor, pero hay otros que encuentran lugares malsanos. Un lugar malsano puede ser toda la maldad que hay detrás de la pantalla virtual. No salgo nunca de mi casa, de mi cuarto, porque estoy refugiado delante de una pantalla. Y cuando salgo, salgo de una manera desequilibrada, a destramparme afuera. Esto ocurre mucho. No porque los jóvenes estén desequilibrados,
sino porque les falta calor de hogar, un hogar equilibrado y equilibrante para ellos. Y tienen casas hermosas, ¿no? Mansiones enteras si quiere, pero no son hogar. Por eso es importante esto que el catecismo nos dice. Testimonían esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar. Y aquí hay que preguntarse uno, bueno, ¿yo tengo una casa o tengo un hogar? Y este número del Catecismo 2223 especifica en qué consiste esto de crear un hogar. Y lo dicen 5 cosas. Si cada uno va pensando, al final podría decir, tengo una casa. O al final podría decir, tengo un hogar. ¿Qué especifica el catecismo? Un hogar es un lugar donde se vive la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Eso es un hogar. No se puede decir más con menos palabras. Se define el calor de hogar en 5 palabras: ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio. Qué belleza, ¿no? Clarísimo el catecismo. Todo lo demás son casas, hermosas si quiere, costosísimas si quiere, grandísimas, pero son casas. El servicio desinteresado, por ejemplo, es el amor en acción, el que busca el bien de la persona que ama. Mi mamá busca el bien para mí, yo busco el bien para mi mamá, para mi papá. No es un contrato de intereses comunes, es amor puro. Te quiero a ti, aunque tú conmigo no lo hagas. Esa es la mamá perfecta. ¿Cuántas veces las tratamos mal? Las menospreciamos, incluso nos avergonzamos de ellos. Te quiero a ti, aunque tú conmigo no lo hagas. Es el amor en acción. Como dice la Sagrada Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo en su amor. Ese es el amor desinteresado. Y el catecismo nos presenta razones que pueden parecer como enfrentadas entre ellas, ¿no? Ternura y respeto, perdón y fidelidad. Pero lo cierto es que no están enfrentadas la ternura contra el respeto, el perdón contra la fidelidad. No están enfrentadas, sino que son virtudes complementarias que a nosotros nos cuesta muchas veces integrarlas. Dice el catecismo, donde haya la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Y todo esto se integra. No son elementos excluyentes, son incluyentes. El cristiano integra todo, materia y espíritu. El cristiano integra justicia y misericordia. El cristiano integra secularidad y sacralidad. El cristiano integra mística y ascética. El cristiano integra todo. Es más, las herejías en la historia de la iglesia se suelen por caracterizar porque subrayan un extremo del misterio sagrado en detrimento del otro. De hecho, las herejías, en vez de afirmar materia y espíritu, se caracterizan por afirmar, por ejemplo, solo materia o solo espíritu. En vez de integrar justicia y misericordia, las herejías se caracterizan por subrayar la justicia en detrimento de la misericordia, o al revés. Y cuando hay, por ejemplo, justicia sin misericordia, nos volvemos crueles. El cristiano integra la justicia y la misericordia para que no nos volvamos seres humanos crueles unos con los otros.
El error que cometemos es contraponer hasta hacer incompatible los elementos que en el fondo están perfectamente integrados en el misterio divino. Esto es muy interesante y es muy propio del cristianismo, buscar siempre integrar. La ternura y el respeto no tienen que estar reñidas. Lo que ocurre es que hoy en día, por ternura, es que me pongo con el niño a su nivel y luego ese niño me pierde el respeto como su padre. O al revés, pretendo marcar el respeto con unas formas que es imposible que con esa imagen tan odiosa que estoy haciendo, yo pueda generar ternura en ese niño. Lo mismo en lo que dice en este número en cuanto al perdón y la fidelidad. Cuando no somos fieles, también hay que perdonar. Pero ocurre que pensamos que si educamos en el perdón, como Dios perdona siempre, pues no importa ser fiel o no. Y eso no es así. O al contrario, como hay que ser fiel, si algo hago mal, lo tengo que ocultar porque no hay perdón posible. Y eso tampoco es así. Por esto impresiona tanto, queridos amigos, esto que dice el catecismo aquí. Hay que hacer norma en nuestra vida de la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Hay que hacer norma de eso. Una cosa es que algo sea esporádico y otra cosa es que algo sea norma. Y en nuestra vida, estas 5 tienen que ser norma. La repito, ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado. Nosotros con frecuencia somos inconscientes si tenemos estos ideales, pero los llevamos a cabo de una manera inconsciente. No llegamos a crear un hogar. Y eso, haciéndolo de forma inconsciente, no es hacer norma de vida. El hijo que ve la inconstancia de sus padres está padeciendo las crisis de sus padres. Ve cómo tienen momentos buenos, pero otros momentos malos los paga el hijo. Terrible. Otras veces pueden haber en nuestra vida incoherencias. El típico papá, que es muy trabajador, pero eso está compaginado de una forma incoherente con el carácter, el temperamento de mandamás que tiene con todos nosotros y la manera como nos trata. Nunca está y cuando llega nos impone su personalidad o su genio o su mal genio. Cuando llega a casa hay que aguantarle su mal humor, sus estados de ánimo, su amargura y daña todo el ambiente familiar. ¿Es una buena persona en el fondo? Sí, claro. Pero los hijos tienen que buscar esa buena persona, pero muy en el fondo, porque es bien difícil de encontrar. Para poder crear un hogar, un calor de hogar, no caben las incoherencias. No vale eso de que casi todo está bien, ¿no? Todo tiene que estar bien. No caben las incoherencias. Tiene que haber una norma de vida. Y la norma de vida es la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Si no, usted no tiene un hogar, tiene solo una casa. Tampoco el número del catecismo está hablando aquí de la impecabilidad. No, no, el catecismo tampoco está hablando de que tenemos que ser impecables, ¿no? No es la exigencia para que pueda haber un hogar, la impecabilidad.
¿Y por qué no es la exigencia? La prueba es que nos dice que tiene que haber perdón. Y si hay perdón, es porque también ha habido fallos. Lo que tiene que haber es coherencia y constancia. Eso sí, esas son necesarias en el hogar. La lucha constante de hacer este hogar. Porque si los hijos no ven nuestra coherencia y nuestra constancia, irán a buscar en otras fuentes agua, irán a beber a otros lugares agua. Por eso es tan importante, queridos amigos, que seamos capaces de crear ese calor de hogar en el seno de nuestras familias, al interior de nuestras casas, hogares. Luego dice el catecismo en este número 2223. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Qué parte tan bonita esta y qué invitación tan fuerte nos hace el catecismo. Muchas cosas son importantes, pero hay una que se requiere para poder tener un hogar, y es la abnegación. La abnegación. Una abnegación que nos ayuda a tener un sano juicio y que nos ayuda a tener un dominio de sí mismo. Esas son condiciones para una verdadera libertad en el hogar. Qué belleza esto. Primero hay que caer en cuenta que hay que discernir, que las cosas tienen que ser sopesadas, y eso educa. Hay que enseñarle a los niños a saber decir no a unas cosas, aunque las puedan tener. Hay que enseñarles que la libertad no es la espontaneidad y dejarse llevar de sus impulsos. Hay que enseñarles que no podemos confundir apetencia con voluntad. Cuando a los hijos no se les enseña a discernir bien, suelen confundir justamente esto: lo que me gusta con lo que quiero. Que por cierto, este es uno de los dramas más grandes que arrastramos en la pedagogía hoy día, la confusión entre apetencia y voluntad. Hasta el punto, queridos amigos, que parecen sinónimos hoy día una cosa de la otra. Esto es lo que quiero, cuando en realidad es lo que me apetece, es decir, es solo mi impulso. Y esto está demasiado confundido. Nos estamos dejando simplemente caer en una sociedad de instintos, y eso nos hace animales. Y además es que predicamos o decimos que estamos eligiendo en libertad por seguir nuestros impulsos, sin pensar. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Desde fuera vemos cómo son arrastrados, son víctimas de todas las ideologías y de todas las propuestas malsanas. Somos víctimas, pero elogiamos que somos libres porque seguimos nuestros impulsos, y siempre nuestros impulsos nos llevan a consecuencias muy malas. La primera de ellas es caer esclavo de esas mismas apetencias. Es una libertad tan esclava que nos hace presos. Pero lo más interesante es que le hace creer al preso que es libre. Imagínese usted metido en la cárcel pensando que es libre, ¿no? Quien se piensa que es libre y reivindica su libertad con hacer su apetencia, siempre termina mal.
Por eso, el catecismo nos invita a apostar por la educación en las virtudes. Y eso supone enseñarle a los niños a tener un juicio para discernir. Que ellos sepan también que pueden tener el peligro de equivocarse y que pueden apostarle siempre al bien. Pero para eso los papás tienen que estar ahí como ejemplo, capaces de abnegarse, para buscar siempre el sano juicio y para ser capaces de dominarse a sí mismos, sin dejarse llevar por sus impulsos. El Papa Benedicto XVI, en esa jornada mundial de los jóvenes que tuvo él en Sydney, Australia, en el 2008, les decía a los jóvenes que uno de los dramas de nuestra cultura consiste en presentar una libertad que tiene su razón de ser en elegir. Y les decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes, hoy día, lastimosamente, tenemos en nuestra cabeza no importa si elijo bien o mal, no importa si elijo la verdad o la mentira, eso es lo de menos. Lo importante es elegir, porque eso de elegir es lo que te está diciendo y enseñando que tú eres libre. Y eso es una mentira. Eso es un gran error, pensar y actuar así. Y esto se lo venden a los jóvenes, ¿no? Tú eres libre porque puedes elegir lo que te dé la gana. Eso es un error. Eso no es libertad. Porque esa es una libertad que se autocontempla, que está encerrada en sí misma, en el egoísmo más profundo que tú te puedas imaginar. Porque es una libertad que no tiene ninguna finalidad. Por eso es imposible discernir bien si uno no tiene dominio de sí. Es imposible discernir bien si uno no tiene capacidad de abnegarse, si uno no tiene capacidad de controlar sus instintos animales. Pero cuando a un joven se le ha enseñado en el seno de la familia a ser capaz de abnegarse, de decir a algo que puede tener, no lo voy a tener en este momento, voy a ser capaz de no comerme este plato que tanto me ha gustado y que tanto deseo, ahorita me voy a abnegar, no me lo voy a comer. Cuando en el seno de la familia se le ha dicho a un niño, mira, yo te puedo comprar esos zapatos de fútbol que cuestan $300, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a comprar unos más económicos porque tú no necesitas esos. Te los puedo comprar, pero te voy a dar una lección. Te voy a enseñar a negarte un poquito a ti mismo para que seas capaz de controlar tus instintos. Y eso hay que decírselo a los niños, a los jóvenes. Lo puedo comprar, pero hoy no lo vamos a hacer. Te voy a enseñar a negarte, a conquistarte a ti mismo, a dominar tus impulsos de quererlo todo, lo mejor y ya. Cuando tú digas, pues no, te voy a enseñar que las cosas no son así. Cuando enseñamos a los hijos esto, les estamos dando el regalo de ser dueños de sí mismos y no esclavos de sus apetencias. Y nos vamos a encontrar con que tengo un hijo o una hija que no está chillando porque no puede tener tal regalo. Porque todos sus amigos o amigas lo tienen, pues tú no. Pero tú tienes algo mucho más profundo, el control de ti misma, la capacidad de controlarte, de abnegarte, de ser dueña, cosa que los demás no tienen. Voy a enseñarle a mis hijos
a que sus elecciones no estén viciadas por todo lo que hacen los demás. Voy a enseñarle a mis hijos a que no sean esclavos y que no se vean en su vida nunca arrastrados. Y eso lo voy a lograr enseñándole a abnegarse, a decir no, a algo que puede ser sí, pero hoy va a ser no, para que te conquistes. Por eso, para uno tener dominio de sí mismo, hace falta abnegarse, negarse a sí mismo. Es más, de vez en cuando conviene ejercitarse en alguna mortificación voluntaria, como nos invita la Santa Iglesia en el tiempo de Cuaresma. Hoy no como carne, me voy a mortificar. ¿Sí? Hoy me voy a levantar más temprano, hoy voy a hacer un poco más de oración, hoy voy a hacer mortificaciones voluntarias. A esos que les encanta decir, me voy a dar un caprichito. Bueno, pues hoy no hay caprichitos. Me voy a mortificar voluntariamente. Puedo darme ese capricho, pero no me lo voy a dar porque me estoy conquistando a mí mismo. Si no se hace ese ejercicio, cuando tenga necesidad de hacerlo, no va a ser capaz. Eso se tiene que hacer siempre, constante. Estas son las condiciones de la verdadera libertad, como dice este número del catecismo. Hay que tener la capacidad de subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es decir, lo instintivo tiene que estar sujeto a la voluntad. No somos animales. Y la voluntad está sujeta a la razón. Y la razón está iluminada por la fe. Hay una escala donde las dimensiones del hombre están integradas en las otras. Y eso es el hombre equilibrado. ¿Te imaginas si nosotros lográramos hacer esto nosotros mismos y después con nuestros hijos? ¿Eh? Que estén sujetos a su voluntad a su razón y su razón a su fe. No hay pierde. Si al contrario resulta que la razón está supeditada es a los sentimientos, a los afectos, a los vaivenes de la vida, y los afectos están dependientes de los instintos, entonces tenemos una persona que no es dueña de sí. Y el que no es dueño de sí es arrastrado. A uno lo arrastran las modas, a uno lo arrastran los amigos, a uno lo arrastran las ideologías. Todo por no lograr ser dueño de sí. Y uno pone alrededor todas las disculpas que quiera, pero en el fondo nos damos cuenta que lo que pasa es que no eres dueño y por eso eres arrastrado. Y termina este número 2223 del Catecismo diciendo, es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a los hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hacen aptos para guiarlos y corregirlos. Qué importantísimo esto. Que los hijos tengan un referente en el ejemplo de sus padres, que sientan sanamente orgullo de ellos. Lo normal y lo natural es que los niños ensalcen, idealicen a sus padres. Pero hoy día esto se está perdiendo demasiado. Cada vez es menos frecuente que un niño diga, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Los referentes, lastimosamente, hoy día ya los estamos encontrando es afuera. Todos quieren ser alguien, pero de fuera, no de la propia familia. Y podemos ayudar mucho a nuestros hijos, procurándoles tener, por ejemplo, esos deseos de santidad. Que los hijos vean que nosotros los padres tenemos los defectos y que pedimos perdón por ello. Que no nos justificamos de nuestros defectos, sino que luchamos todos los días por superarlos y sabemos pedir perdón.
Perdón por mi mentira, perdón por mi mal genio, perdón por mi incoherencia, perdón por mi inconstancia. Sabemos eso. Y pedir perdón educa profundamente a los hijos. También a los señores sacerdotes, a los señores obispos. Tienen que pedir perdón a sus fieles por no cumplir la misión que el Señor les ha encomendado siempre. También a ellos. El ideal sería que fueran santos, pero por medio de los defectos de nuestra persona, se les pide que cada día sean testimonio para sus fieles en el camino de conversión. Que sean y seamos todos capaces de asumir las correcciones que nos hagan, nunca con actitudes altaneras, ¿no? Sino más bien con la actitud de aquel que acoge para ser mejor. Por tanto, no hay que avergonzarse de pedir perdón como padres, una y otra vez. Para concluir, el catecismo nos ofrece dos textos de la Sagrada Escritura muy hermosos, Eclesiásticos 31:2. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Si ama, debes corregir. Está claro que esa corrección debe de hacerse con prudencia, con la prudencia necesaria de no agobiar al otro, a los niños, a los jóvenes, a las personas que estamos educando. El padre tiene la capacidad no solo de corregir al hijo, también de aprender del hijo. Efesios 6:4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Por tanto, la invitación que hace San Pablo es no exasperen, más bien fórmalos, dales criterios, dale ejemplo, menos peleas y más criterios concretos de educación, menos peleas y más testimonio. Por tanto, queridos amigos, la invitación es a formarse cada vez más como buenos padres para poder formar mejores hijos.